Mariana Díaz, sentada en el borde de la cama que una vez compartió con su esposo, miraba por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía. Desde el lujoso departamento en Polanco, podía ver las luces interminables de la Ciudad de México, como un reflejo constante de la vida que se movía imparable, mientras ella se sentía atrapada en el tiempo. Era casi medianoche, pero los ecos del día aún resonaban en su cabeza. Reuniones interminables, llamadas de socios y el insistente recordatorio de su asistente sobre un evento de caridad que se aproximaba. Todo le parecía vacío. Desde la muerte de Alejandro, nada tenía sentido. En la habitación contigua sus hijos dormían. Sebastián, de 10 años, y Valeria, de 8, parecían adaptarse bien a la ausencia de su padre, pero Mariana sabía que era una ilusión. La casa se había llenado de silencio. Incluso las risas ocasionales de los niños parecían apagadas, como si fueran solo ecos lejanos de una felicidad pasada. Mariana se levantó y caminó hacia la habitación de los niños. Sebastián dormía con la cara seria, incluso en sus sueños. Valeria, por otro lado, abrazaba su osito de peluche con fuerza, su pequeño cuerpo enroscado como si buscara protección. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de madre era ella? ¿Cómo podía asegurarles un futuro en un mundo que consideraba cruel y despiadado? Alejandro había sido la roca de la familia, el que los protegía a todos. Ahora, esa responsabilidad recaía únicamente sobre ella. Regresó a su habitación y abrió el cajón de la mesita de noche. Sacó una fotografía de Alejandro. Era de unas vacaciones en Baja California, la última que habían tenido como familia. En la foto, Alejandro sostenía a Valeria en los hombros mientras Sebastián corría por la arena con una sonrisa de oreja a oreja. Mariana recordó cómo Alejandro siempre hablaba de la importancia de enseñarles a ser fuertes, independientes, a no depender de los privilegios que su riqueza les había otorgado. Pero ¿cómo podía enseñarles eso si nunca habían conocido la verdadera adversidad? Esa noche, mientras el insomnio la mantenía despierta, una idea empezó a tomar forma en su mente. Una idea que al principio parecía absurda, pero que poco a poco comenzó a parecer lógica. Sus hijos necesitaban aprender a sobrevivir por sí mismos. Necesitaban enfrentar el mundo sin las comodidades a las que estaban acostumbrados. Alejandro lo habría aprobado, se convenció a sí misma. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, observó a Sebastián y Valeria en la mesa. Sebastián estaba concentrado en un libro de aventuras que le había regalado su abuelo, mientras Valeria dibujaba con sus crayones. Ambos parecían tan tranquilos, tan ajenos al caos interno que Mariana sentía. Se preguntó si algún día la odiarían por lo que estaba a punto de hacer. ¿Les gustaría ir de vacaciones?, preguntó de repente tratando de sonar casual. Valeria levantó la mirada, emocionada. «Sí, ¿a dónde vamos?» «A una isla», respondió Mariana, intentando mantener su tono ligero. «Un lugar donde podamos desconectarnos de todo y estar juntos». Sebastián arqueó una ceja, curioso. «¿Una isla? ¿Habrá internet?» Mariana rió suavemente. «No, Sebastián, será una aventura, como en tus libros». Los niños aceptaron la idea con entusiasmo, pero Mariana sabía que no entendían completamente lo que ella había planeado. Esa noche, mientras los niños dormían, comenzó a preparar todo: una mochila con herramientas básicas, un pequeño botiquín, algo de comida enlatada. Era lo mínimo necesario para que no estuvieran completamente desprotegidos, pero lo suficiente para obligarlos a valerse por sí mismos. En los días siguientes, Mariana hizo los arreglos necesarios. Contrató a un piloto de lancha que la llevaría a la isla y aseguró que nadie supiera a dónde iban. Cuando llegó el día, les dijo a sus hijos que llevaran solo lo esencial: una muda de ropa y un objeto especial. Sebastián llevó su libro favorito, mientras Valeria no se separó de su osito de peluche. Durante el trayecto en la lancha, los niños estaban emocionados, señalando las aves y las aguas cristalinas del Golfo de California. Mariana, sin embargo, apenas podía mirarles a los ojos. Sabía que lo que estaba haciendo era controvertido, pero estaba convencida de que era lo mejor para ellos. Al llegar a la isla, un lugar pequeño y rodeado de playas de arena blanca, los niños corrieron por la orilla, explorando con entusiasmo. Mariana los observó desde la lancha, mientras el piloto descargaba las provisiones. Sentía un peso en el pecho, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Cuándo volvemos?», preguntó Sebastián,
aún con la energía de la novedad. Mariana respiró hondo. En unas semanas, quiero que aprendan a vivir aquí, a cuidarse mutuamente. La sonrisa de Sebastián desapareció lentamente, y Valeria miró a su madre con confusión. ¿Nos vas a dejar aquí?, preguntó Valeria, abrazando su osito. Mariana se inclinó hacia ella, acariciándole el cabello. Esto es por ustedes. Confío en que podrán hacerlo. Son más fuertes de lo que creen. Sin esperar más, Mariana subió a la lancha y, sin mirar atrás, ordenó al piloto que se alejara. Desde la distancia, pudo ver a sus hijos de pie en la playa, pequeños y vulnerables, con el sonido del motor ahogando sus voces. Una lágrima rodó por su mejilla, pero se convenció de que había hecho lo correcto. Ahora, todo dependía de ellos. El sol estaba en su punto más alto cuando la lancha se alejó, dejando tras de sí una estela que parecía cortar las aguas cristalinas del Golfo de California. Sebastián y Valeria permanecieron inmóviles en la orilla, con los pies enterrados en la arena y los ojos clavados en la figura de su madre, que desaparecía en el horizonte. Valeria fue la primera en romper el silencio, su voz quebrada por la confusión. ¿De verdad nos dejó aquí?, preguntó abrazando con fuerza su osito de peluche. Sebastián, aunque igual de sorprendido, intentó mostrarse fuerte. Sabía que tenía que ser el protector, el que calmara a su hermana. Trató de convencerse de que todo era una especie de prueba, un juego. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su cabeza. Esto es por ustedes. Confío en que podrán hacerlo. ¿Cómo podían hacerlo? Eran solo niños. Seguro volverá pronto, respondió finalmente, aunque sus propias palabras carecían de convicción. No te preocupes, Valeria. Podemos manejar esto. Valeria asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo de puro desconcierto. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algún indicio de que todo era una broma, pero lo único que vio fue la inmensidad de la isla. Era un lugar hermoso, sí, pero también intimidante. La vegetación era espesa, y más allá de la playa, una densa selva se extendía como una muralla impenetrable. Sebastián caminó hasta las provisiones que su madre había dejado, una mochila grande y una caja de madera. Abrió la mochila y revisó su contenido. Un machete pequeño, una cuerda, una brújula, una linterna con baterías de repuesto, un botiquín básico y algunas latas de comida. En la caja había una garrafa de agua y una red para pescar. No es mucho, murmuró Sebastián para sí mismo, tratando de no alarmar a Valeria. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria, acercándose a él. Sebastián levantó la vista hacia el cielo. El sol aún estaba alto, pero sabía que eventualmente se pondría. Necesitaban un lugar para dormir y eso era lo más urgente. Primero vamos a buscar un lugar donde podamos construir un refugio, dijo, tratando de sonar decidido. No podemos quedarnos en la playa toda la noche. Valeria lo miró con ojos grandes, buscando seguridad en su hermano. Sebastián le dio una sonrisa rápida antes de empezar a caminar hacia la selva. Valeria lo siguió, aferrándose a su osito como si fuera un amuleto. Avanzaron lentamente por el borde de la vegetación, buscando un lugar que ofreciera algo de protección natural. Finalmente, encontraron una pequeña área despejada, rodeada de árboles. Sebastián decidió que ese sería su campamento. Usando el machete, comenzó a cortar ramas y hojas grandes para construir un refugio improvisado. Valeria lo ayudó como pudo, aunque su cuerpo pequeño apenas podía cargar las ramas más ligeras. El sol empezó a bajar, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Para cuando terminaron, tenían una especie de choza precaria hecha de ramas y hojas de palma. No era perfecta, pero al menos los protegería del viento y de la posible lluvia. Esto es suficiente por hoy, dijo Sebastián, exhausto. Se dejó caer en el suelo y suspiró profundamente. Valeria se sentó a su lado, mirando el refugio con una mezcla de orgullo y miedo. Aunque Sebastián trataba de mantenerse firme, ella podía sentir su preocupación. Ninguno de los dos sabía realmente qué estaban haciendo, pero no había alternativa. ¿Tienes hambre?, preguntó Sebastián después de un momento. Valeria asintió. Sebastián revisó las provisiones y sacó una de las latas de comida. No tenían un abrelatas, pero usó el machete para abrirla con cuidado. Dentro había frijoles enlatados. Compartieron la comida en silencio, con el sonido de las olas rompiendo contra la orilla como único acompañamiento. Cuando la oscuridad cayó completamente,
La selva se llenó de sonidos desconocidos, el canto de los insectos, el aullido lejano de algún animal y el crujido de las hojas bajo el viento. Valeria se acercó más a su hermano, quien trató de actuar como si no estuviera asustado. Sin embargo, cada ruido lo ponía en alerta. «¿Y si hay algo allá afuera?», susurró Valeria. Sebastián miró hacia la selva oscura y tragó saliva. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarla más. «No pasa nada, Valeria. Estamos juntos y no dejaré que nada te haga daño». Valeria se recostó contra él, aferrando su osito. Sebastián, por su parte, no durmió esa noche. Permaneció sentado junto a su hermana, escuchando los sonidos de la isla y tratando de imaginar cómo sobrevivirían al día siguiente. Mientras el primer rayo de sol despuntaba en el horizonte, Sebastián tomó una decisión. Si su madre no iba a volver pronto, entonces tendrían que aprender a sobrevivir, y él se aseguraría de que Valeria estuviera a salvo. Aunque por dentro estaba lleno de dudas, se juró que nunca la dejaría sola. La verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer llegó con un calor sofocante y un cielo despejado. Sebastián despertó con el cuerpo entumecido y un dolor persistente en la espalda por haber dormido en el suelo. A su lado, Valeria aún dormía, abrazada a su osito, su pequeño rostro relajado a pesar de todo. Por un instante, Sebastián deseó que todo aquello fuera un mal sueño, pero al mirar a su alrededor, las ramas secas y las hojas de palma que formaban su refugio improvisado le recordaron la realidad. Con cuidado se levantó para no despertar a su hermana y caminó hacia la playa. Las olas rompían suavemente en la orilla y el agua cristalina parecía tan tranquila que casi invitaba a olvidar la situación en la que estaban. Sebastián se inclinó y se lavó la cara, esperando que el agua fresca aclarara sus pensamientos. El hambre comenzó a punzar en su estómago, pero sabía que no podían depender únicamente de las latas de comida. Tenían que racionarlas si querían que duraran. Sebastián había leído suficientes libros de aventuras para saber que la pesca podía ser una solución, pero nunca había atrapado un pez en su vida. No obstante, decidió intentarlo. Regresó al campamento y revisó la red que su madre había dejado. Era más pequeña de lo que esperaba, pero era mejor que nada. Después de algunos minutos de lucha para desenredarla, miró hacia Valeria, que seguía dormida, y decidió dejarla descansar mientras él exploraba. Caminó por la playa hasta encontrar un área donde las aguas parecían más tranquilas. Allí, extendió la red y la lanzó al agua, esperando que algo quedara atrapado. Mientras esperaba, se dio cuenta de que no estaba solo en sus pensamientos. El eco de las palabras de su madre seguía resonando en su mente. «Esto es por ustedes. Confío en que podrán hacerlo». Quería enojarse con ella, pero una parte de él también sentía el peso de la responsabilidad. Si realmente iba a demostrarle que podía manejar esta situación, no podía fallar. Miró la red con determinación. El primer intento fue un desastre. Cuando levantó la red, lo único que había atrapado eran algas y algunas conchas vacías. Frustrado, lanzó la red de nuevo, esta vez con más cuidado, pero el resultado fue el mismo. Después de varios intentos fallidos, su paciencia comenzó a desmoronarse. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero las reprimió. No podía permitirse llorar. Caminó de regreso al campamento con las manos vacías, sintiendo que había fallado. Valeria estaba despierta, sentada frente al refugio con las rodillas abrazadas al pecho. Al verlo llegar, su rostro se iluminó brevemente, pero al notar que no traía comida, su expresión volvió a apagarse. «¿No pescaste nada?», preguntó con voz baja. Sebastián negó con la cabeza. «Todavía no, pero lo lograré. Necesito más tiempo». Valeria asintió, aunque su mirada traicionaba la desconfianza que empezaba a crecer. Sebastián lo notó y se sintió aún más presionado. Sabía que tenía que mantenerse fuerte por ella, pero cada fracaso lo hacía dudar más de sí mismo. Decidieron desayunar una de las latas de comida. Sebastián abrió otra lata de frijoles y compartieron el contenido en silencio. Ambos comieron despacio, tratando de alargar cada bocado. Valeria apenas probó unos cuantos, dejando el resto para Sebastián. «No tengo mucha hambre», dijo, aunque su estómago rugía. Sebastián la miró sabiendo que mentía. Sin decir nada, empujó la lata hacia ella, pero Valeria negó con la cabeza. «Come tú, Sebastián. Eres el que trabaja más». Él suspiró, pero no insistió.
No quería empezar una discusión que pudiera romper lo poco que quedaba de armonía entre ellos. Después del desayuno, Sebastián decidió que tenían que buscar agua. Aunque aún tenían la garrafa que su madre les dejó, no podía contar con que durara mucho tiempo. Valeria lo acompañó mientras exploraban los alrededores, adentrándose más en la isla. La vegetación era espesa y el calor del mediodía los golpeaba con fuerza. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontraron un pequeño arroyo. El agua corría con suavidad, pero Sebastián dudó de su pureza. Recordó que el botiquín tenía pastillas purificadoras y decidió que era mejor llevar un poco de agua al campamento y tratarla antes de beberla. Usaron la garrafa vacía para llenarla y Valeria ayudó como pudo, aunque estaba visiblemente agotada. El camino de regreso al campamento fue aún más difícil. El peso de la garrafa y el cansancio acumulado los ralentizó, pero finalmente llegaron. Sebastián trató el agua con las pastillas y esperaron antes de probarla. Cuando finalmente bebieron, el líquido les supo extraño, pero al menos calmó su sed. Esa noche, mientras Valeria dormía profundamente, Sebastián se sentó frente al refugio y miró las estrellas. Por primera vez en su vida, se sintió completamente solo. No había adultos que los cuidaran, ni una salida fácil a su situación. Solo estaban él, Valeria y la isla. El miedo lo invadió, pero lo enterró profundamente. Tenía que ser fuerte, por Valeria, por los dos. El primer día había pasado, pero sabía que los días siguientes no serían más fáciles. El sol se asomó nuevamente sobre el horizonte, y con él llegó otro día de incertidumbre para Sebastián y Valeria. El canto de las aves y el susurro del viento en los árboles apenas lograban mitigar el hambre persistente que les hacía un nudo en el estómago. Para Sebastián, este día tenía que ser diferente. No podía fallar otra vez. Sabía que si no encontraban una fuente de alimento pronto, la situación se tornaría desesperada. Decidió levantarse temprano y regresar al lugar donde había intentado pescar el día anterior. Valeria aún dormía, y aunque no quería dejarla sola, sabía que debía intentarlo nuevamente. Antes de irse, colocó el machete cerca de su hermana, junto a un pequeño montón de ramas que había recogido la tarde anterior, por si Valeria despertaba y necesitaba algo para entretenerse. Con la red al hombro y el cuerpo aún adolorido, Sebastián caminó por la playa hasta llegar a las aguas más tranquilas. Esta vez, decidió observar con más detenimiento. Vio cómo pequeños cardúmenes se movían bajo la superficie y trató de calcular el momento perfecto para lanzar la red. Respiró profundamente y con toda la fuerza que pudo reunir, la arrojó al agua. Esperó unos minutos, su corazón latiendo con fuerza mientras las olas rompían suavemente contra sus pies. Con cuidado, comenzó a recoger la red. Al principio no sintió nada. Su corazón se hundió, pero cuando casi había terminado de recogerla, notó un movimiento brusco. Tiró con más fuerza y, para su sorpresa, un pez pequeño se debatía atrapado entre las cuerdas. «Lo logré», exclamó alzando el pez con una mezcla de alivio y orgullo. Aunque era pequeño, era un comienzo. Sebastián sabía que Valeria se alegraría de ver que finalmente habían conseguido algo más sustancial que las latas de comida. Con el pez en mano, se apresuró de regreso al campamento, cuidando de no tropezar en el camino. Cuando llegó, Valeria estaba despierta, sentada junto al refugio mientras dibujaba en la arena con una rama. Al verlo acercarse, sus ojos se iluminaron. «¿Es de verdad?», preguntó corriendo hacia él para ver el pez más de cerca. «Sí, lo pesqué yo mismo», respondió Sebastián con una sonrisa que no había mostrado en días. Valeria lo abrazó con fuerza, como si aquel pequeño triunfo les devolviera algo de esperanza. Luego, ambos se pusieron manos a la obra para preparar su primera comida diferente en la isla. Sebastián usó el machete para limpiar el pez, imitando lo que había visto en algunos programas de televisión. Aunque el proceso fue torpe, logró prepararlo para asarlo sobre un fuego improvisado que había aprendido a encender el día anterior. El olor del pescado asado llenó el aire, y por primera vez desde que llegaron a la isla, los hermanos rieron mientras comían. Era un banquete humilde, pero para ellos era un logro enorme. Valeria incluso se atrevió a bromear. «¿Crees que mamá pensaba que seríamos tan buenos para esto?», preguntó, masticando un trozo de carne. Sebastián dudó por un momento.
No quería pensar en su madre, al menos no ahora, mientras disfrutaban de un momento de calma, pero sabía que Valeria necesitaba hablar de ella. No sé lo que mamá pensaba, respondió finalmente, pero creo que podemos manejarlo, juntos. Después de comer, Sebastián decidió que era hora de explorar más la isla. Aunque el refugio era funcional, sabía que podían mejorar su situación. Llevó a Valeria consigo esta vez, ya que no quería dejarla sola nuevamente. Juntos caminaron hacia el interior de la isla, siguiendo el curso del arroyo que habían encontrado el día anterior. El paisaje se volvía más denso a medida que avanzaban. La vegetación les ofrecía sombra, pero también dificultaba el paso. Valeria recogía flores y pequeñas piedras, mientras Sebastián observaba los alrededores en busca de algo útil, frutas, materiales para fortalecer el refugio o incluso algún lugar mejor para establecerse. Después de un rato, encontraron una zona donde crecían varios árboles frutales. Aunque la mayoría de los frutos estaban fuera de su alcance, Sebastián usó la cuerda para improvisar una especie de lazo con el que logró derribar algunas piezas. Valeria recogió las frutas del suelo con entusiasmo y ambos regresaron al campamento con su pequeño botín. Esa noche, comieron las frutas junto al arroyo y hablaron de los planes para el día siguiente. Valeria, que solía ser más callada, empezó a proponer ideas: fortalecer el refugio, usar la red para atrapar más peces e incluso construir una especie de señal en caso de que pasara algún barco. Sebastián escuchó con atención, sorprendido por la creatividad de su hermana. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo en esto. Aunque él era el mayor y debía protegerla, Valeria también tenía un papel importante que jugar. Antes de dormir, Valeria se recostó en el refugio y miró a Sebastián. ¿Crees que mamá está pensando en nosotros?, preguntó en voz baja. Sebastián tardó en responder. Quería ser honesto, pero tampoco quería preocuparla más. Quiero creer que sí, dijo finalmente. Pero mientras tanto, tenemos que seguir adelante. ¿De acuerdo? Valeria asintió, y ambos cerraron los ojos bajo el cielo estrellado. Aunque sabían que los días que venían no serían fáciles, aquel día les había enseñado algo importante. Juntos podían superar cualquier cosa. El tercer día en la isla comenzó como los anteriores, con el calor abrasador del sol y el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla. Sebastián y Valeria seguían aprendiendo a adaptarse a su nueva realidad, pero cada pequeño avance parecía venir acompañado de nuevos desafíos. El refugio aún era rudimentario, y las provisiones que les quedaban seguían siendo escasas. Aunque Sebastián había atrapado otro pez la tarde anterior, sabía que necesitarían algo más para mantenerse fuertes. Mientras los hermanos trabajaban juntos para reforzar el refugio, a pocos kilómetros de distancia, un hombre navegaba lentamente en su pequeña lancha. Don Ernesto era un pescador local que había pasado toda su vida trabajando en las aguas del Golfo de California. Sus días transcurrían entre las redes y los remolinos de las olas, vendiendo sus capturas a las pequeñas comunidades costeras. Aquella mañana, mientras revisaba sus trampas, notó algo inusual: humo. Era una delgada columna gris que se alzaba desde una de las islas más remotas del área. Intrigado, Ernesto detuvo su lancha y entrecerró los ojos, intentando distinguir algún detalle. Las islas por lo general estaban deshabitadas, visitadas únicamente por pescadores como él o por turistas ocasionales en busca de aventuras. Decidió acercarse con cautela, navegando lentamente en dirección al humo. Al llegar a la orilla, apagó el motor y dejó que la lancha se deslizara suavemente sobre las aguas poco profundas. Lo que encontró lo dejó sorprendido. Desde la distancia, pudo ver dos figuras pequeñas, un niño y una niña. Ambos parecían ocupados moviendo ramas y hojas cerca de un refugio improvisado. Ernesto frunció el ceño. ¿Qué hacían niños tan jóvenes en un lugar así? Se quedó observando en silencio, sin querer asustarlos. Era evidente que no estaban de vacaciones. Sus ropas estaban desgastadas y sus movimientos denotaban cansancio. Sebastián fue el primero en notar la presencia de la lancha. Se detuvo de golpe, mirando fijamente hacia el agua. Cuando vio al hombre en la lancha, su instinto le dijo que protegiera a Valeria. Sin pensarlo dos veces, agarró el machete que había dejado cerca y se paró frente a su hermana. «¿Quién es usted?», gritó, intentando sonar valiente, aunque su voz temblaba ligeramente.
Ernesto levantó las manos en un gesto pacífico, tratando de tranquilizarlos. «Calma, muchacho. No voy a hacerles daño», dijo con voz firme pero amable. «Me llamo Ernesto. Soy pescador. Los vi desde el agua y me pregunté qué hacían aquí». Valeria asomó la cabeza detrás de Sebastián con el osito de peluche abrazado contra su pecho. Aunque tenía miedo, la voz del hombre parecía sincera. Sebastián, sin embargo, permanecía tenso. «No necesitamos nada», respondió apretando el mango del machete. «Estamos bien». Ernesto arqueó una ceja, estudiando al niño. Era evidente que no estaban bien. Ambos parecían agotados y delgados, y el refugio que habían construido apenas podía considerarse habitable. Decidió acercarse más, dejando su lancha en la orilla y caminando lentamente hacia ellos. «Miren, no estoy aquí para causar problemas», dijo manteniendo las manos visibles, «pero no puedo simplemente darme la vuelta y dejarlos aquí sin saber qué está pasando. ¿Dónde están sus padres?». La pregunta hizo que Sebastián apretara los labios. No quería hablar de su madre, ni mucho menos admitir que estaban solos. Valeria, por otro lado, dejó escapar un susurro antes de que Sebastián pudiera detenerla. «Nuestra mamá nos dejó aquí para que aprendamos a cuidarnos». Ernesto se detuvo en seco. Miró a la niña, luego al niño y finalmente al refugio detrás de ellos. Algo en sus palabras le revolvió el estómago. ¿Cómo podía una madre abandonar a dos niños en un lugar así? Aunque no conocía toda la historia, ya sabía lo suficiente para preocuparse. «Entiendo», dijo finalmente, intentando no alarmarlos. «Bueno, si van a estar aquí un tiempo, déjenme al menos ayudarlos un poco. ¿Qué tal si les enseño a pescar mejor? Con esas redes no llegarán muy lejos». Sebastián dudó. Aunque quería rechazar la oferta, sabía que necesitaban ayuda. Finalmente bajó el machete, pero no dejó de observar al hombre con desconfianza. «Está bien, pero solo por un rato», dijo. Ernesto sonrió levemente, aliviado de que el niño al menos le diera una oportunidad. Caminó hacia la lancha y regresó con una de sus propias redes, mucho más grande y resistente que la que los niños tenían. «Mira, muchacho, esto es lo que necesitas. Ven, te enseño». Durante el resto de la tarde, Ernesto les mostró cómo usar la red adecuadamente, cómo identificar los mejores lugares para pescar y cómo preparar el pescado de manera más eficiente. Aunque Sebastián seguía vigilándolo de cerca, poco a poco comenzó a relajarse. Valeria, por otro lado, parecía fascinada por las historias que Ernesto contaba sobre sus años como pescador. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ernesto se preparó para irse, pero prometió regresar al día siguiente. Sebastián, aunque no lo admitió, se sintió aliviado al saber que alguien más estaba pendiente de ellos. Esa noche, mientras cenaban el pescado que habían atrapado con la ayuda de Ernesto, Valeria miró a su hermano con una sonrisa tímida. «¿Crees que Ernesto nos ayudará a volver a casa?». Sebastián no respondió de inmediato. Aunque aún no confiaba completamente en el pescador, sabía que Ernesto era su mejor oportunidad para entender cómo sobrevivir y quizás para encontrar una salida de la isla. «No lo sé», respondió finalmente, «pero al menos ahora no estamos solos». El amanecer trajo consigo una brisa fresca y el sonido distante del motor de una lancha acercándose a la orilla. Sebastián ya estaba despierto, sentado cerca del refugio con el machete en la mano, observando las olas. Aunque la ayuda de Ernesto había sido bienvenida el día anterior, aún no podía evitar sentirse precavido. Por su parte, Valeria dormía profundamente, con su osito de peluche apretado contra el pecho, ajena al ruido que se acercaba. Cuando Ernesto desembarcó, traía consigo más herramientas: una cuerda gruesa, otra red de pesca y una pequeña bolsa de alimentos básicos que había preparado antes de salir de su casa. Saludó con un gesto amistoso y caminó hacia Sebastián, quien lo recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenos días, muchacho», dijo Ernesto, dejando la bolsa en el suelo. «Pensé que esto les podría servir». Sebastián miró la bolsa, pero no hizo ningún movimiento para tomarla. En cambio, frunció el ceño, su desconfianza aún evidente. «¿Por qué está ayudándonos?», preguntó cruzándose de brazos. Ernesto se agachó y se sentó en la arena frente al niño, dejando escapar un suspiro. No era un hombre acostumbrado a explicar sus motivos, pero entendía que Sebastián necesitaba una respuesta clara. «Porque no puedo ignorar lo que está pasando aquí. Ustedes no deberían estar solos en un lugar como este. Sé que no confías en mí, y lo entiendo.
Pero no estoy aquí para juzgar a nadie, solo para asegurarme de que estén bien. Sebastián lo observó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Aunque su instinto de proteger a su hermana seguía siendo fuerte, algo en el tono sincero de Ernesto lo hizo bajar un poco la guardia. Valeria despertó poco después y al ver a Ernesto, corrió hacia él con una sonrisa. «¡Regresaste!», exclamó, su entusiasmo contrastando con la actitud reservada de Sebastián. Ernesto rió suavemente y le revolvió el cabello. «Claro que sí, pequeña. Les prometí que volvería, ¿no?». Esa mañana, Ernesto los llevó a una parte diferente de la isla más al sur, donde el agua era más profunda y los peces más abundantes. Allí, les mostró cómo construir una trampa sencilla con las ramas de un árbol cercano y la cuerda que había traído. Sebastián observó atentamente, intentando memorizar cada paso. «La clave es la paciencia», dijo Ernesto, mientras ajustaba la trampa en el agua. «La pesca no es solo habilidad, también es esperar el momento adecuado». Sebastián asintió, aunque por dentro seguía sintiéndose impaciente. Quería resultados rápidos, no solo para comer, sino también para demostrar que podía cuidar de su hermana. Valeria, por su parte, estaba más interesada en las historias de Ernesto. Mientras esperaban que la trampa surtiera efecto, Ernesto les habló de su vida en la costa, de los días en los que pescaba con su padre y de las tormentas que había enfrentado en alta mar. Sus palabras eran simples, pero transmitían una sabiduría que los hermanos no habían experimentado antes. «¿Extrañas a tu papá?», preguntó Valeria de repente, con la franqueza típica de los niños. Ernesto sonrió con tristeza y asintió. «Mucho, pero creo que él estaría orgulloso de lo que hago ahora. Eso es lo que importa». La conversación quedó interrumpida cuando Sebastián notó movimiento en la trampa. Con la ayuda de Ernesto, lograron sacar varios peces pequeños. Aunque no eran grandes, eran suficientes para otra comida sustanciosa. Cuando regresaron al campamento, Ernesto les enseñó cómo limpiar y preparar el pescado de manera más eficiente. Mientras trabajaban juntos, Sebastián comenzó a sentirse más cómodo con su presencia. Aunque aún no lo admitía, empezaba a verlo como una figura confiable. Después de comer, Ernesto se sentó con los niños frente al refugio, mirando el horizonte. Durante un rato no dijeron nada, dejando que el sonido del mar llenara el silencio. Finalmente, Ernesto rompió la quietud con una pregunta que había estado evitando. «Sebastián, Valeria, ¿por qué están aquí realmente? ¿Dónde está su madre?». El rostro de Sebastián se endureció y su mirada se desvió hacia el suelo. Valeria fue quien habló primero. «Nuestra mamá nos trajo aquí para que aprendiéramos a cuidarnos solos. Dijo que volvería, pero todavía no lo ha hecho». Ernesto sintió un nudo en el estómago. Había sospechado que algo así era la causa, pero escucharlo directamente de los niños lo dejó atónito. Miró a Sebastián, esperando que confirmara las palabras de su hermana. «Eso es todo lo que necesita saber», dijo Sebastián con firmeza, su tono dejando claro que no quería hablar más del tema. Ernesto respetó su silencio, pero la preocupación seguía creciendo en su interior. Estos niños no deberían estar aquí, y menos en estas condiciones. Sabía que, aunque estaba ayudándolos, esta no podía ser una solución permanente. Antes de irse, Ernesto dejó más provisiones y prometió regresar al día siguiente. Mientras encendía el motor de su lancha, no podía quitarse de la cabeza la responsabilidad que sentía hacia esos dos pequeños. Algo tenía que hacerse, pero por ahora lo único que podía hacer era asegurarse de que estuvieran seguros y bien alimentados. Esa noche, mientras Valeria dormía profundamente, Sebastián se quedó despierto, mirando las estrellas. Aunque aún no confiaba completamente en Ernesto, no podía negar que su presencia les había dado un respiro. Sin embargo, sabía que no podían depender de él para siempre. Si su madre no regresaba pronto, tendría que tomar una decisión, una que pudiera cambiar sus vidas para siempre. El cuarto día comenzó con una brisa más fresca que las anteriores, lo que daba un leve respiro a Sebastián y Valeria después del calor agobiante de los días pasados. Desde la madrugada, Sebastián había decidido que haría todo lo posible para mejorar su situación antes de que Ernesto regresara. Mientras Valeria aún dormía, él trabajó en el refugio, añadiendo ramas más gruesas para reforzar las paredes y evitar que el viento nocturno se colara. Cuando Valeria despertó, encontró a su hermano empapado de sudor,
pero con una expresión de concentración que había aprendido a reconocer. No quiso interrumpirlo, así que se sentó cerca del arroyo y comenzó a lavar las frutas que habían recogido el día anterior. Aunque los días en la isla seguían siendo difíciles, la presencia de Ernesto les había dado una chispa de esperanza que parecía alimentar sus esfuerzos. Pasado el mediodía, el sonido familiar del motor de la lancha llegó desde la distancia. Valeria corrió hacia la playa, agitando las manos mientras Ernesto desembarcaba con su sonrisa habitual. Esta vez traía un pequeño recipiente de plástico lleno de semillas y unos cuantos anzuelos improvisados. «Pensé que esto les podría servir para el futuro», dijo, mostrándoles las semillas. «Si planean quedarse un tiempo aquí, sería bueno empezar a plantar algo. El suelo no es el mejor, pero con suerte podrán cultivar algo sencillo». Sebastián tomó las semillas con curiosidad, pero no pudo evitar fruncir el ceño. «¿Por qué siempre asume que vamos a quedarnos aquí?», preguntó cruzándose de brazos. «Mi mamá va a volver», lo dijo. Ernesto lo miró en silencio, sus ojos mostrando una mezcla de compasión y seriedad. Sabía que era una conversación delicada, pero también sabía que no podía seguir ignorando el tema. Se sentó en la arena frente a los dos y respiró profundamente antes de hablar. «Sebastián, no quiero asustarte ni hacerte dudar de tu madre, pero ¿estás seguro de que va a volver? Han pasado varios días, y este no es un lugar para dejar a dos niños solos». Valeria miró a su hermano, esperando que respondiera. Sebastián apretó los labios, sintiendo que el peso de la pregunta caía completamente sobre él. Quería creer que su madre volvería, pero cada día que pasaba, esa certeza se desmoronaba un poco más. Sin embargo, no estaba dispuesto a admitirlo. «Ella va a volver», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Solo se retrasó. Tiene que volver». Ernesto asintió lentamente, respetando su respuesta. No quería presionar al niño, pero tampoco podía ignorar lo evidente. «Está bien, Sebastián. Si tú crees eso, yo también lo haré. Pero mientras tanto, quiero que sepan que no están solos. Si necesitan algo, estoy aquí». Valeria, que había permanecido callada hasta ese momento, se acercó a Ernesto y lo miró directamente a los ojos. «¿Qué pasará si no vuelve?», preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta golpeó como un trueno en el aire. Ernesto miró a Sebastián, quien bajó la mirada, evitando responder. La niña, a pesar de su corta edad, había puesto en palabras el miedo que ambos compartían, aunque ninguno quería admitirlo. Ernesto suspiró y tomó la mano de Valeria con cuidado. «Si eso llegara a pasar, encontraremos una solución juntos. No dejaré que les pase nada, te lo prometo». Valeria asintió lentamente, aceptando la respuesta. Por primera vez, Sebastián no sintió que las palabras de Ernesto fueran una amenaza, sino una promesa sincera. Aunque aún le costaba confiar plenamente en él, no podía negar que el pescador les había salvado en más de una forma. Esa tarde, Ernesto les enseñó cómo plantar las semillas que había traído. Eligieron una zona cerca del arroyo, donde la tierra era más blanda y húmeda. Valeria ayudó a cavar pequeños agujeros, mientras Sebastián colocaba las semillas con cuidado. Aunque el proceso era lento, les dio un propósito, algo en que enfocarse además de su incertidumbre. Antes de irse, Ernesto se quedó un momento con Sebastián mientras Valeria jugaba cerca del agua. «Eres un buen hermano, Sebastián», dijo, poniéndole una mano en el hombro. «Haces mucho por Valeria, y sé que eso no es fácil, pero recuerda que no tienes que hacerlo todo solo. Está bien pedir ayuda». Sebastián no respondió de inmediato. Miró a Ernesto y por primera vez en días dejó que su guardia bajara un poco. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas audible. Ernesto sonrió y se levantó para regresar a su lancha. Mientras se alejaba, Sebastián se quedó mirando el horizonte, preguntándose cuánto tiempo más podrían resistir. Aunque no lo admitiera, las palabras de Ernesto le habían dado un pequeño alivio. No estaban completamente solos, y eso significaba algo. Esa noche, mientras Valeria dormía, Sebastián se quedó sentado junto al refugio, mirando las estrellas. Aunque aún tenía miedo, por primera vez en días sintió que había una posibilidad, una pequeña chispa de esperanza que lo mantenía en pie. El sonido del motor de una lancha rompió la tranquilidad de la isla al amanecer del séptimo día. Pero esta vez no era Ernesto quien llegaba. Sebastián, acostumbrado a los horarios puntuales del pescador, se levantó de inmediato, sintiendo un extraño nerviosismo. Valeria, aún somnolienta, lo siguió hacia la orilla.
Cuando la lancha se acercó lo suficiente, Sebastián vio una figura que reconoció al instante. Era su madre. Mariana estaba de pie, con gafas de sol que ocultaban sus ojos y el cabello recogido con pulcritud. Parecía tan fuera de lugar entre la crudeza de la isla que Sebastián sintió una mezcla de alivio y rabia subiendo por su pecho. «¡Mamá!», gritó Valeria, corriendo hacia el agua. Mariana bajó de la lancha, su rostro mostrando una expresión que intentaba ser neutral, aunque sus movimientos eran torpes, como si dudara de cada paso. Sebastián se quedó quieto, observándola desde la orilla, mientras Valeria se lanzaba a los brazos de su madre. Él no podía moverse. La sensación de abandono de los últimos días lo mantenía anclado en su lugar. «Hola, mis amores», dijo Mariana, abrazando a Valeria con fuerza antes de mirar a Sebastián. «Ya estoy aquí. Perdón por tardar más de lo que esperaba». Sebastián no respondió. Sus manos se cerraron en puños a los costados mientras la miraba, tratando de contener las palabras que se acumulaban en su garganta. Mariana dejó a Valeria a un lado y dio un paso hacia él. «Sebastián, sé que esto fue difícil, pero estoy aquí ahora. Todo va a estar bien». Finalmente, las palabras salieron de golpe. «Difícil. Nos abandonaste aquí, mamá», gritó, su voz llena de rabia y dolor. «Dijiste que era por nuestro bien, pero no te importó si teníamos hambre, frío o miedo. ¿Qué clase de madre hace eso?». Mariana pareció encogerse ante las palabras de su hijo. Quitándose las gafas de sol, reveló unos ojos enrojecidos por el cansancio y la culpa. «Sebastián, yo…», comenzó, pero no pudo continuar. No había justificación suficiente para lo que había hecho. Valeria, aún aferrada a la mano de su madre, miró a su hermano con una mezcla de confusión y tristeza. «Pero volvió», dijo suavemente, como si eso pudiera arreglarlo todo. Sebastián negó con la cabeza, apartando la mirada. No era tan simple. Los días que pasaron solos en la isla lo habían cambiado, y aunque parte de él quería correr hacia su madre y abrazarla, otra parte no podía perdonarla. Mariana trató de acercarse más, pero antes de que pudiera decir algo más, Ernesto apareció en la playa. Había escuchado el ruido de la lancha desde su casa y había decidido investigar. Al ver la escena, entendió rápidamente lo que estaba pasando. Caminó hacia ellos, su mirada seria. «¿Usted es la madre?», preguntó sin rodeos. Mariana lo miró, claramente sorprendida por su presencia. «Sí, soy su madre». «¿Quién es usted?», respondió con una mezcla de desconfianza y nerviosismo. «Soy Ernesto, el pescador que ha estado ayudando a sus hijos mientras usted estaba ausente». El tono de Ernesto era firme, pero no agresivo. Mariana pareció desconcertada por un momento, pero luego asintió lentamente. «Gracias por cuidar de ellos», dijo, aunque su voz sonaba débil. Ernesto no apartó la mirada. «Señora, con todo respeto, esto no es un lugar para niños. Ellos han hecho un trabajo increíble para sobrevivir, pero no deberían haber estado aquí en primer lugar». Mariana desvió la mirada, claramente avergonzada. Valeria, sintiendo la tensión, apretó con más fuerza la mano de su madre. «Sé que cometí un error», admitió Mariana finalmente. «Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero veo que me equivoqué». Sebastián soltó una risa amarga. «¿Un error? Esto no fue un simple error, mamá. Nos dejaste solos. Nos dejaste pensar que tal vez no volverías». Las palabras de Sebastián colgaron en el aire como una tormenta que estaba a punto de desatarse. Mariana intentó acercarse a él, pero Sebastián retrocedió. Ernesto, viendo que la situación estaba a punto de salirse de control, levantó una mano. «Basta, todos. No resolverán nada así. Lo importante es que ella está aquí ahora, y ustedes están a salvo». Sebastián quería seguir discutiendo, pero la voz tranquila de Ernesto lo obligó a detenerse. Valeria, con lágrimas en los ojos, miró a su hermano. «¿Podemos irnos a casa?», preguntó en un susurro. Sebastián respiró profundamente y miró hacia el mar. Aunque parte de él quería quedarse y demostrar que podían manejarse solos, sabía que Valeria necesitaba salir de la isla. Finalmente, asintió. «Sí, nos vamos», dijo, con voz baja. Mariana pareció aliviada, pero Sebastián aún no la miraba. Mientras recogían sus pocas pertenencias y subían a la lancha, Ernesto los observó desde la orilla, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y alivio. Sabía que este no era el final del conflicto, pero al menos los niños estarían en un lugar más seguro. Cuando la lancha se alejó, Sebastián se sentó en silencio, con la mirada fija en el horizonte.
Aunque estaban dejando la isla, las cicatrices de lo que habían vivido permanecerían con ellos por mucho tiempo. El viaje de regreso fue silencioso, salvo por el sonido del motor de la lancha y el suave romper de las olas. Valeria permanecía cerca de Mariana, aferrada a su brazo, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Sebastián, en cambio, estaba sentado al otro lado, con la mirada fija en el horizonte. No había pronunciado una sola palabra desde que decidieron abandonar la isla. Mariana intentó llenar el silencio con palabras suaves, aunque no sabía exactamente qué decir. «Cuando lleguemos a casa, prepararé algo delicioso para ustedes», comentó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué les parece su platillo favorito?». Valeria respondió con un leve asentimiento, pero Sebastián no mostró ninguna reacción. Mariana sintió el peso del silencio de su hijo como un reproche constante. Sabía que había perdido algo con él, algo que no podía recuperarse fácilmente. El puerto apareció a lo lejos y con él las calles familiares de la pequeña comunidad costera desde donde habían partido. Mariana sintió un nudo en el estómago mientras la lancha se acercaba al muelle. Varios pescadores locales miraban con curiosidad y algunos incluso murmuraban entre ellos. Ernesto debía haber contado algo sobre los niños, pensó Mariana, y no podía culparlo por eso. Cuando desembarcaron, un hombre uniformado los esperaba. Era un oficial de la policía local, alto y de semblante serio. Mariana sintió que el calor subía a su rostro mientras el oficial se acercaba. «¿Usted es la señora Mariana Díaz?», preguntó mirándola directamente a los ojos. «Sí, soy yo», respondió su voz más débil de lo que pretendía. «Recibimos una denuncia sobre el abandono de menores en la isla. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas». Valeria miró al oficial con miedo, aferrándose más a su madre. «¿Qué está pasando?», susurró mirando a Sebastián. Sebastián, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, su voz fría y controlada. «Están aquí por lo que mamá hizo, Valeria». Mariana se arrodilló frente a sus hijos, tratando de tranquilizarlos. «No se preocupen, esto es solo un malentendido. Todo estará bien, lo prometo». Sin embargo, ni Sebastián ni Valeria parecían convencidos. Mariana se puso de pie y asintió hacia el oficial. «Entiendo, los acompañaré». El oficial miró a los niños y luego a Mariana. «¿Tiene a alguien que pueda cuidar de ellos mientras resolvemos esto? Será mejor para ellos no estar involucrados en el proceso inicial». Antes de que Mariana pudiera responder, una voz familiar habló detrás de ellos. «Yo puedo hacerlo». Era Ernesto, de pie cerca del muelle, con las manos en los bolsillos. Su expresión era tranquila, pero sus ojos mostraban determinación. «Pueden quedarse conmigo por ahora. Tengo espacio en mi casa y estoy acostumbrado a cuidar de jóvenes», dijo, mirando a los niños. Mariana dudó, pero el oficial asintió. «Es una solución temporal razonable. Así ellos estarán en un lugar seguro». Sebastián miró a Ernesto, y aunque aún sentía cierta resistencia, sabía que el pescador había sido su salvador en la isla. Finalmente, asintió. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su madre. «¿Cuándo volverás?», preguntó, su voz temblorosa. Mariana no pudo responder de inmediato. Sabía que la situación podía complicarse, pero no quería preocuparla más. «Pronto, mi amor, te lo prometo». El oficial la condujo hacia el automóvil que esperaba cerca del muelle. Antes de subir, Mariana miró a Ernesto. «Por favor, cuídalos. Ellos son todo lo que tengo». Ernesto asintió con seriedad. «No se preocupe. Estarán bien». Mariana subió al auto y desapareció por la carretera, dejando a sus hijos en manos del pescador. Valeria rompió en llanto y Ernesto se agachó para consolarla, mientras Sebastián permanecía rígido, luchando contra sus propios sentimientos. «Vamos a casa», dijo Ernesto finalmente, colocando una mano en el hombro de Sebastián. El camino hacia la casa de Ernesto fue corto, pero lleno de silencio. Su hogar era modesto pero acogedor, con paredes de madera y un pequeño jardín en la parte trasera. Allí, Ernesto les mostró sus habitaciones, una para Sebastián y otra para Valeria. Aunque el lugar no era lujoso, era más cálido que la isla. Esa noche, mientras Ernesto preparaba la cena, Sebastián se sentó en la pequeña sala, mirando un viejo álbum de fotos que Ernesto había dejado sobre la mesa. Las imágenes mostraban a un hombre más joven, probablemente Ernesto, junto a una familia que parecía feliz. Sebastián no pudo evitar preguntarse qué había pasado con ellos. Cuando Ernesto regresó con la cena,
Notó que Sebastián miraba las fotos. ¿Ellos son tu familia?, preguntó el niño con curiosidad. Ernesto asintió sentándose frente a él. Sí, lo eran, mi esposa y mis hijos, pero ellos ya no están conmigo. Sebastián no respondió de inmediato, pero finalmente murmuró: ¿Cómo aprendiste a seguir adelante? Ernesto lo miró, con una leve sonrisa melancólica. No es fácil, Sebastián, pero con el tiempo uno encuentra formas de seguir. La clave está en cuidar de los que aún tienes cerca y en recordar que no estás solo. Sebastián asintió lentamente, dejando que las palabras de Ernesto se asentaran en su mente. Aunque el camino hacia adelante era incierto, esa noche supo que tenía a alguien más en quien podía confiar, al menos por ahora. El sol apenas se había levantado cuando Ernesto escuchó el sonido de los pasos de Sebastián en la pequeña casa. El niño, como había hecho cada mañana desde que llegaron, se levantaba temprano. Pasaba algunos minutos sentado en la mesa de la cocina y luego salía al pequeño patio trasero. Ernesto, que estaba acostumbrado a su rutina, lo observó desde la puerta mientras el niño recogía algunas ramas secas y se dedicaba a afilar una de las herramientas que habían traído de la isla. Esa mañana, sin embargo, el aire estaba más cargado de tensión. Ernesto sabía que sería el día clave para Mariana. Había hablado con algunos conocidos en la comunidad, quienes le informaron que las autoridades estaban considerando presentar cargos formales por abandono infantil. Aunque él entendía la gravedad de la situación, también sabía que Sebastián y Valeria necesitaban claridad, incluso si esa claridad dolía. Valeria bajó las escaleras poco después, aún con el osito de peluche en sus brazos. Aunque el tiempo con Ernesto había traído algo de estabilidad, su tristeza era evidente. La niña se acercó a la cocina y se sentó junto a Ernesto mientras él preparaba el desayuno. ¿Mamá estará bien?, preguntó en voz baja mirando las manos de Ernesto mientras cortaba pan. Ernesto se detuvo, pensando cuidadosamente en su respuesta. Tu mamá está pasando por un momento difícil, Valeria, pero lo más importante es que ella los quiere mucho a ti y a tu hermano. Pase lo que pase, siempre será tu madre. Valeria asintió, aunque su expresión mostraba que no estaba completamente convencida. Poco después, un vehículo oficial llegó a la casa. Ernesto salió a recibir al oficial que lo visitaba, quien le explicó que Mariana había solicitado que Sebastián y Valeria asistieran a la audiencia. Aunque Ernesto estaba preocupado por cómo esto podría afectar a los niños, accedió, entendiendo que ellos también necesitaban respuestas. El tribunal estaba en una pequeña sala en la ciudad costera, un lugar austero con paredes blancas y bancos de madera. Cuando llegaron, Sebastián y Valeria se sentaron junto a Ernesto en la parte trasera de la sala. Mariana estaba ya allí, sentada junto a su abogado, con una expresión de cansancio y arrepentimiento. Cuando vio a sus hijos, trató de sonreír, pero Sebastián apartó la mirada. El juez, un hombre de mediana edad con un rostro severo pero justo, revisó los documentos frente a él antes de comenzar. Señora Díaz, dijo mirando a Mariana, se le acusa de abandono infantil, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de sus hijos. ¿Cómo responde usted a estos cargos? Mariana se levantó lentamente, con las manos temblando ligeramente. Su señoría, admito que tomé una decisión equivocada. Pensé que estaba ayudando a mis hijos, que aprenderían a ser más fuertes enfrentando la adversidad. Pero ahora entiendo que lo que hice fue irresponsable y peligroso. Estoy profundamente arrepentida. El juez asintió, pero no mostró emoción alguna. ¿Tiene algo más que añadir? Mariana respiró hondo y miró hacia donde estaban sentados Sebastián y Valeria. Amo a mis hijos más que a nada en este mundo. Cometí un error, pero haré todo lo que sea necesario para enmendarlo. Les fallé, y eso es algo con lo que tendré que vivir. Pero les prometo que haré todo lo posible para ganar su confianza de nuevo. Sebastián sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su madre. Quería creerle, pero el dolor del abandono seguía siendo demasiado reciente. El abogado defensor presentó argumentos sobre el estado mental de Mariana en el momento de los hechos, citando el impacto del duelo tras la muerte de su esposo. También destacó cómo había buscado ayuda desde que fue llevada a la estación de policía. Por otro lado, el fiscal argumentó que la acción de Mariana no podía justificarse bajo ninguna circunstancia y que debía enfrentar las consecuencias legales. Finalmente, el juez tomó la palabra. Entiendo las circunstancias difíciles por las que pasó la señora Díaz, pero sus acciones
pusieron en peligro la vida de sus hijos. Como tal, dictaré una sentencia que refleje la gravedad del caso, pero también consideraré la posibilidad de redención. Mariana fue condenada a 1 año de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 6 meses, además de una multa que sería destinada al bienestar de los niños. También se le exigió asistir a terapia y cumplir con un programa de reintegración familiar una vez liberada. Cuando se anunció la sentencia, Valeria comenzó a llorar en silencio. Sebastián apretó los dientes, tratando de contener su propia reacción. Mariana miró a sus hijos una última vez, antes de ser escoltada fuera de la sala. En el camino de regreso a casa, el silencio en el auto era casi insoportable. Valeria estaba acurrucada junto a Ernesto, mientras Sebastián miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Esa noche, mientras Ernesto preparaba la cena, Sebastián finalmente rompió el silencio. ¿Crees que mamá realmente cambiará?, preguntó, su voz baja y cargada de dudas. Ernesto, que estaba sirviendo sopa en un plato, se detuvo y miró al niño. Creo que todos tenemos la capacidad de cambiar, Sebastián, pero eso no significa que sea fácil. Lo importante es que estés dispuesto a darle una oportunidad cuando llegue el momento. Sebastián no respondió de inmediato. Aunque aún sentía el peso del resentimiento, había algo en las palabras de Ernesto que le daba esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían volver a ser una familia algún día. Las semanas que siguieron al juicio marcaron un cambio profundo en la vida de Sebastián y Valeria. La ausencia de Mariana era un recordatorio constante de lo que habían perdido, pero la estabilidad que Ernesto les ofrecía les permitió encontrar algo de paz en medio del caos. Ernesto había transformado su modesta casa en un hogar para los niños. Había construido una pequeña biblioteca improvisada para Sebastián, llena de libros que recogió en mercados locales, sabiendo cuánto disfrutaba leer. Para Valeria, adaptó un rincón del patio trasero con un columpio que había hecho con sus propias manos y un espacio para que pudiera plantar flores y jugar con sus pequeños tesoros de la isla. Aunque los días eran tranquilos, las noches solían ser más complicadas. Valeria, todavía luchando con la ausencia de su madre, a menudo despertaba llorando. Ernesto siempre estaba ahí para consolarla, sentado junto a su cama y cantándole suavemente hasta que volvía a dormirse. Sebastián, en cambio, se mantenía distante, pasando largos ratos mirando las estrellas desde el patio, como si buscara respuestas en el cielo. Una tarde, Ernesto decidió que era hora de hablar con Sebastián. Lo encontró sentado en el columpio de Valeria, mirando hacia el horizonte. ¿Te puedo acompañar?, preguntó Ernesto con su voz tranquila de siempre. Sebastián asintió, y Ernesto se sentó junto a él, en una silla vieja que había traído del patio. «Sabes, Sebastián, cuando perdí a mi familia, pensé que nunca volvería a sentirme completo. Pero luego entendí algo. No se trata de reemplazar a las personas que perdemos, sino de encontrar formas de honrarlas con nuestras acciones». Sebastián no respondió de inmediato, pero finalmente miró a Ernesto. «¿Cómo puedo honrar a alguien que me abandonó?», preguntó, su voz quebrándose. Ernesto suspiró, sabiendo que la pregunta venía del lugar más profundo de dolor del niño. «Tu mamá cometió un error, Sebastián, pero no creo que te haya abandonado porque no te quiera. Lo hizo porque estaba perdida, y aunque no fue justo para ti ni para Valeria, creo que ahora entiende lo que significa ser madre de verdad. Depende de ti decidir si quieres darle una segunda oportunidad». Sebastián bajó la mirada, sus pensamientos enredados en las palabras de Ernesto. Sabía que tenía razón, pero el peso de lo que había vivido no se desvanecería de la noche a la mañana. Los meses pasaron, y Ernesto se convirtió en algo más que un protector para los niños. Era un guía, un mentor y en muchos sentidos una figura paterna. Les enseñó habilidades prácticas, como pescar y cuidar un pequeño huerto, pero también les dio algo más valioso, una sensación de pertenencia y seguridad. Finalmente, llegó el día en que Mariana fue liberada bajo libertad condicional. Había cumplido 6 meses en prisión y durante ese tiempo asistió a terapia y participó en programas diseñados para padres en situaciones similares. Cuando llegó el momento de reencontrarse con sus hijos, estaba llena de nerviosismo y arrepentimiento. Ernesto acompañó a los niños al centro donde Mariana los esperaba. Cuando la vieron, Valeria corrió hacia ella, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Mamá, te extrañé tanto»,
dijo entre sollozos. Mariana se arrodilló, abrazando a su hija como si no quisiera soltarla nunca. Yo también te extrañé, mi amor. Te prometo que no volveré a fallarte. Sebastián se quedó atrás, observando la escena en silencio. Mariana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Sebastián, sé que no puedo borrar lo que hice, pero estoy aquí ahora y quiero demostrarte que he cambiado. Solo dame una oportunidad. Sebastián dudó, sus emociones luchando dentro de él. Finalmente, dio un paso hacia ella y habló con voz firme. No sé si puedo perdonarte todavía, pero estoy dispuesto a intentarlo. Mariana lo abrazó, y aunque él no correspondió de inmediato, finalmente dejó que sus brazos rodearan a su madre. No era el final de su dolor, pero era un comienzo. Esa noche, Ernesto los acompañó a su nuevo hogar temporal, un pequeño apartamento que Mariana había conseguido tras salir de prisión. Antes de despedirse, Mariana se acercó a Ernesto y le tomó las manos. No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por mis hijos. Nunca podré pagarte lo suficiente. Ernesto sonrió con su calma habitual. No necesitas pagarme nada. Solo haz lo que prometiste, ser la madre que ellos necesitan. Eso es todo lo que importa. Cuando Ernesto se marchó, Sebastián y Valeria miraron a su madre, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que podía haber esperanza. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, estaban dispuestos a recorrerlo juntos, un día a la vez.